Ábranla ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Hoy vamos a ver la segunda parte. Hoy vamos a ver la segunda parte de esta iglesia a la cual Jesucristo le escribe, la iglesia de la Odisea. Y estamos viendo, vamos a ver hemos comenzado con estos tópicos de la semana pasada, pero no comenzamos con la iglesia de Éfeso del capítulo 2, sino con la última iglesia. Porque la última iglesia de la Odisea representa a la iglesia que va a estar en general en esta tierra antes del rapto de la iglesia, antes de la venida de Cristo Jesús por su iglesia. Y esta iglesia es una iglesia tibia. Es una iglesia, miramos la semana pasada, es una iglesia rica económicamente, materialmente, donde valora su relación con Dios en las cosas que posee. Algo así como lo que predican hoy en día en las iglesias de la prosperidad. Hombres y mujeres de la iglesia de la prosperidad. Si usted tiene cosas materiales, entonces quiere decir que está bien en su relación con Dios. Y los hijos de Dios debemos de reconocer que todo lo que tenemos viene por Cristo Jesús, amén. Pero no es para poder decir, estoy bien con Dios. El versículo 14, vean ahí mismo, vamos a leerlo una vez más. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero ¿no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo? Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta iglesia de la Odisea, miramos la semana pasada, era una iglesia que se había vuelto tibia en su caminar con el Señor Jesucristo. Y es una iglesia que representa desde los años 1910 hasta el año 2022 en el que estamos. Una iglesia que creía que por lo que tenía materialmente simbolizaba que estaba bien en su relación con Dios. Y sin embargo el Señor reprende a esta iglesia. El Señor Jesucristo se dirige al ángel de la iglesia de la Odisea, al mensajero, al pastor encargado de esa iglesia. Dios siempre va a dirigirse al encargado porque Dios ha dado un llamado a sus siervos. ¿Para qué? Para que puedan llevar a Cristo Jesús y llevar a las personas a una relación más cercana con Él. Y por eso se dirige al ángel de la iglesia de la Odisea. Y la semana pasada mirábamos cómo se refiere a el amén habla. Y lo miramos en algunas de las escrituras en Juan.
6, en Juan 13, en Juan 10, 13, donde el Señor dice, en verdad les digo, amén, amén. Es lo que quiere decir. Cuando alguien decía algo o cuando alguien dice algo, ¿verdad? Decimos amén. Quiere decir que estamos afirmando la verdad que se está diciendo. Así que la verdad está hablando, por eso dice, el amén está hablando, que refiriéndose a Cristo Jesús. Era el testigo fiel. Felipe dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor Jesucristo, ¿no sabes, Felipe, que yo estoy en el Padre y el Padre es en mí? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Él era el testigo fiel de Dios. Así que cuando el mundo quiere ver cómo es Dios, lo que tiene que hacer es voltear a ver a su iglesia y poder ver al testigos de Dios, hijos de Dios, que viven para honrar y adorar el nombre de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. La iglesia de Cristo Jesús, en otras palabras le está diciendo a la iglesia de la Odisea, ustedes cuando alguien los voltea a ver, no ven el carácter mío en sus vidas. Por eso se presenta Él de esta manera. Era el principio de la creación. Colosenses nos dice, no quiere decir que Jesucristo es el primero que fue creado, no. Él fue el que creó todo lo primero que existe para su gloria y alabanza. Seguida el versículo 15 dice, yo conozco tus obras. Podemos decir mucho con nuestras palabras, pero las obras son las que verdaderamente dicen en dónde estamos en nuestro caminar con Dios. Amén. La manera en que actuamos. La manera en que actuamos. El versículo, vean el versículo ahí mismo. Ojalá fueres frío o caliente. Mirábamos la semana pasada cómo durante ese tiempo hubo un terremoto en ese lugar de Turquía hoy en día. Y destruyeron muchas ciudades, entre ellos la iglesia de la Odisea, Filadelfia de igual forma, que estaba a 40 kilómetros de ahí. Perdona, a 60 kilómetros de ahí, de la Odisea. Y algo bien especial que vemos, que ese lugar de la Odisea era una ciudad tan rica que ellos no aceptaron ayuda del gobierno de Roma, del emperador de Roma. Ellos mismos reconstruyeron su propia ciudad. Ellos mismos reconstruyeron su propia ciudad. Pero era su lugar tan rico, pero no tenía agua. A 10 kilómetros de ahí había ese lugar de aguas termales. Y dijeron, si podemos traer las aguas termales, esto va a ser un lugar maravilloso. Y hicieron un acueducto, pero cuando pasaba por esa distancia, iba avanzando hacia esa ciudad del agua, llegaba tibia. A 14 kilómetros de ahí había aguas frescas. También hicieron otro acueducto, pero al pasar por esa distancia llegaban tibias. Era un lugar extremoso. Cuando hace frío, y cuando hace calor, hace calor. Así que cuando alguien estaba trabajando y quería un agua fresca, ¿saben qué? Solamente tomaban agua tibias. Ellos sabían lo que Jesucristo quería decirles. Alguien cansado que quería refrescarse y agarrar esa agua, podía decir, quiero un agua fresca. Y al probarla la escupían por la tibiez que tenía. Se habían vuelto tibios. Y no quiere decir que Dios se enferme, pero es un sentido para poder relacionarse con ellos. Cuando probaba esa iglesia, daban ganas de vomitarlo, lo que ellos hablaban, lo que ellos eran, ante el Señor Jesucristo. Mismo Jesucristo estaba diciendo eso. Y vean el versículo 17. La semana pasada nos quedamos en esos versículos, pero en el versículo 17 dice,
Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y pone 5 adjetivos para poder describir esa iglesia. Vean los adjetivos que pone. Pero ¿no sabes que eres qué? ¿Un desventurado? ¿Un miserable? ¿Pobre? ¿Ciego? Y desnudo. Estos 5 aspectos que describe el Señor sobre esta iglesia que espiritualmente estaba en bancarrota, pero materialmente tenían todo. No hablaban otra cosa más que de puras finanzas. Hablaban de su salud, hablaban de cosas materiales que poseían, pero no hablaban de Cristo. Hoy en día hay personas, hay púlpitos que se usan así. Hablan de cualquier cosa material, pero no hablan de las riquezas que son en Cristo Jesús. La paz de Dios que nos da en Cristo Jesús, amén. La esperanza que tenemos al haber sido perdonados por Cristo Jesús. Los dones que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Hablan de cualquier cosa y esa iglesia hacía esto. Pero vean los adjetivos que se usan. Era un desventurado. ¿Qué es una persona desventurada? Es una persona que viaja buscando la felicidad sin poder encontrarla. Tienen cosas de este mundo y sin embargo no hay contentamiento en sus vidas. Quieren algo más. Experimentan cualquier cosa, pero no hay satisfacción porque el único que satisface es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Un desventurado no solamente es aquella persona que no tiene nada, pero aquella persona que siempre se desvive por buscar el éxito para que los demás lo aprueben. Los hijos de Dios no buscamos el éxito. Amén. Los hijos de Dios tenemos victoria en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. El éxito de Dios es diferente al éxito del mundo. El éxito de Dios trae gloria a su nombre. El éxito del mundo busca los aplausos del mundo. Busca el ser aprobado por el mundo. El ser visto por el mundo. Decía, si hay personas hoy en día que buscan sobresalir, el que otros aprueben lo que ellos hacen en la sociedad. Buscan que alguien en su contorno o en cualquier aspecto admire lo que ellos hacen. La nación de Israel, cuando fueron sacados de Egipto, tenían todo tenían. ¿Tenían a quién? Tenían a Dios mismo en sus vidas. Y despreciaron la fuente de todo por cosas materiales. Despreciaron al mismo Dios que los había sacado de Egipto. Buscaban la felicidad en los logros terrenales. Los hijos de Dios no dependemos de los entornos que nos rodean. Nuestra felicidad es solamente el resultado del gozo que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Del gozo que tenemos en Cristo Jesús. Nehemías le escribe a la al pueblo de Dios cuando regresan de Babilonia. Hijos de Dios que habían vuelto de Babilonia otra vez a la tierra prometida después de haber estado 70 años en Babilonia. ¿Y saben qué? Lo que menos se miraba en sus vidas era gozo. Lo que menos se miraba en sus vidas era esperanza. Y Nehemías, Dios lo usa para poder escribirles esas palabras. Y les dice, luego les dijo, id y comed grosuras y bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a nuestro Señor, no se entristezcan,
porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. El gozo de nuestras vidas es Jesucristo, hermanos. Es el Señor. La otra descripción con la cual el Señor Jesucristo se dirige a esta iglesia es miserable. Y esto es aquella persona que en cualquier circunstancia, pudiera estar pobre o rico, vive para sí mismo. No vive para la gloria de Dios. No vive para el servicio de los demás. Vive para poder satisfacerse él mismo. Busca su satisfacción en las cosas terrenales, no en las cosas celestiales con las cuales nadie puede comprar lo más pequeño del mismo reino de Dios, por muy pequeño que sea. Porque eso se obtiene solamente por gracia de Dios. Otra era de ellos, otra descripción con la cual el Señor lo describe esta iglesia es miserable, pobre. Imagínense, tenían todo, eran ricos, económicamente eran ricos. Y Jesús los describe como alguien pobre. Porque el propósito ante Dios no es algo material, ¿se fijan? Qué increíble. ¿Dónde quedarían aquí los del movimiento de la prosperidad? Donde le dicen, reclámenle al Señor, dígale al Señor que quiere una troca nueva, dígale al Señor que quiere esto, dígale al Señor que quiere esto otro. ¿Qué le dirían a Pablo? Que oraba por otras personas y eran sanados, sin embargo él no fue sano. ¿Qué le dirían a él? ¿Qué le dirán a aquellas personas que mueren en Corea del Norte o incluso en China, o incluso en nuestro propio país, son echados fuera de sus comunidades cuando recibe a alguien a Cristo Jesús? ¿Qué le dirán a esas personas? Por Cristo Jesús solamente, que son perseguidos durante este tiempo. Personas que son perseguidos, que son mártires por Cristo Jesús, son enriquecidos y son los más ricos ante el Señor. Porque su valor más grande es el Señor que dio su vida por ellos. No solamente eran desventurados, miserables y pobres, sino eran ciegos. ¿Saben una de las cosas que era ese lugar? En ese lugar existía un colirio. Eran el lugar de la medicina para aquellas personas que eran ciegos. Y tenían ese colirio que sanaba cualquier ceguera, decían ellos. Así que el Señor Jesucristo le dice, unge tus ojos con colirio. Yo creo que esas personas se sentían tan orgullosas de las medicinas que existían ahí, entre ellos ese colirio, que hablaban de cualquier cosa de ese colirio. A lo mejor cuando alguien venía visitando su ciudad, decía, aquí tenemos el mejor colirio para sus ojos. Con eso sí puede ver, en vez de decirles, Cristo Jesús puede quitar esa ceguera, para que puedan ver las grandes cosas que Dios tiene para sus vidas. Imaginen esa iglesia cuando venían sus visitantes. Y lo que les presentaban en vez de Cristo, les presentaban este colirio que era tan famoso en ese lugar. No estoy en contra de los que venden, pero si usted es un hijo de Dios, el vender algo a lo mejor, especialmente en esas pirámides famosas pirámides de venta, ¿no? Donde si usted vende, usted va a ser rico en una semana. Donde si usted a lo mejor usted no tiene que trabajar menos, nomás que consígase otras 30 personas y esas 30 personas se buscan otras 30, 60 personas, esas otras personas, y al último usted está ricamente increíble.
y conocen a Dios, y en vez de presentar a Cristo, presentan las pirámides de riqueza. Es increíble eso. Es impresionante eso. Yo creo que esa iglesia era así. En vez de presentar a Cristo, presentaban el colirio. En vez de presentar las vestiduras con las que habían sido vestidas por la sangre de Cristo, blancas, ahora se presentaban esas lana negra que era famosa en esa ciudad. De esas ovejas negras, era muy conocida. Algo así les decía la semana pasada, como los judíos hoy en día, que usan esos sacos de lana, esos sacos de lana que cuestan $6,000 o más, hasta $10,000 un saco, un sombrero de lana de $3,000, $4,000, y van muy orgullosos allí a orar. Van muy orgullosos allí a orar en el muro de los lamentos con esas vestiduras. ¿Qué le diría el Señor Jesucristo hoy en día cuando ha rechazado al Cordero de Dios? El Cordero de Dios es el que nos ha vestido, hermano, en su justicia en esa cruz del Calvario. Amén. Él es el que nos ha vestido. Por eso les dice que están desnudos. Usaban las ropas a la moda. Hoy en día, hijo de Dios, desviviéndose por la moda. ¿Cómo te vas a poner eso? Eso ya no va de acuerdo al año en que vivimos. Vivimos en el año 2022, no en 1980. Hermano, si ya miraste al hermano, trae ropa de 1960. Es increíble, ¿no? La moda. Los hijos de Dios no vivimos para los vestidos, hermanos, vivimos, ¿saben qué? Yo creo que un hijo de Dios debe vivir en lo más modesto que pueda haber, no exhibiendo, sino exhibiendo a Cristo, amén, exhibiendo al Señor. Vean el versículo que sigue. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres, ¿qué? ¿Oro qué? Oro refinado. ¿Dónde? En el fuego, para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. El Señor ve todo. Y una de las cosas, esa iglesia era tan rica, tenían tantas cosas. Tenían tantas cosas. El oro era abundante y ellos sabían cómo era el proceso del oro. El oro era pasado por el fuego. Así que el orfebre, estos hombres dedicados a fundir el oro, lo que hacían era pasarlo y pasarlo por el fuego hasta que se volvía líquido, y en el fuego, en el calor del fuego, se quemaban las impurezas. Se quemaban las impurezas. Y cuando se quemaban esas impurezas en ese plato de fierro, el orfebre se tenía que reflejar allí en ese oro que quedaba allí en ese plato. Y es lo que les está diciendo el Señor Jesucristo. Tienen que ser pasados por el fuego para poder quemar las impurezas terrenales, carnales de su vida, para poder yo reflejarme en su vida, de tal manera que cuando otros lo vean, puedan verme a mí, no verlos a ustedes. Eso es el propósito principal de la iglesia. Que cuando otros lo vean a ustedes, le digan, ¿por qué tiene tanto gozo? Porque tengo a Cristo, hermanos.
No quiere decir que va a estar hablando el Señor en su trabajo, pero saben que en veces sí se los van a preguntar y tienen que decirle cuál es la razón. Oiga, ¿por qué es diferente usted? ¿Quiere decirte por qué es diferente? Voy a tomarme nomás 2 o 3 minutos porque estoy en mi trabajo, pero ¿sabe por qué soy diferente? Porque tengo a Cristo Jesús en mi corazón y no avergonzarnos de ello. Es increíble, el mundo no se avergüenza de lo que ellos hacen. Los políticos no se avergüenzan de estar mintiendo cada elecciones, o se avergüenzan. ¿Verdad que no? No, se sienten hasta orgullosos. Las gentes, incluso personas que a lo mejor están tan perversamente como hoy en día la diversidad de género le llaman, porque solamente hay hombre y mujer. Ellos no se avergüenzan. ¿Por qué nosotros los hijos de Dios debemos avergonzarnos de Cristo Jesús? Debemos sentirnos orgullosos de que hemos sido lavados, salvos por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Así que cuando ellos y el mundo no se avergüenza de ello, ¿por qué lo hemos hacer nosotros? Y por eso les habla y les dice que tienen que comprar oro refinado en el fuego de Dios. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: Timoteo, te pido que no evites el fuego. Así le aviva el fuego del don de Dios que está en ti. El fuego que ha sido puesto por el Espíritu de Dios para poder tener las cosas divinas, eternas, y que otros puedan ver a Cristo en nuestras vidas. Eso era para Timoteo. Aviven el fuego del don de Dios que está en sus vidas, que ha sido puesto por la imposición de las manos de Pablo ahí cuando oraron por él. Tenía una pasión para el Señor Jesucristo. Vuelvan a esa pasión para Cristo. Amén. Vuelvan otra vez. Y eso ahorita vamos a ver cómo es que el Señor no solamente les dice que compren oro refinado en el fuego, sino que se vistan con vestiduras ¿qué? Blancas, orgullosos con su moda, ¿no? Mira, el hermano ya se compró el traje negro de lana de borrego, de lana negra. Eso es lo más caro ahí en ese lugar. Es la moda de la Odisea. El Señor le dice: no se vistan de esa manera. No eso es lo principal. El Señor Jesucristo les dijo: el hombre no es lo que vale, no vale por lo que se viste. ¿No han visto a los pájaros? ¿No han visto a las hierbas, a los lirios del campo? Que el Señor los viste. ¿Cuánto más valen ustedes, hijos de Dios? ¡Wow! ¿Cuánto más vale ustedes que han sido comprados con la sangre de Cristo Jesús? El Señor les pide que compren oro refinado en el fuego de Él, en el fuego de Dios. No eviten los problemas. Hoy en día yo veo hijos de Dios, iglesias de Cristo, que evitan las dificultades a cualquier costo. Hay un problema. Señor, por favor, le pido que me quite este problema. No le pida eso al Señor. ¿Saben qué le pida al Señor? Pídale al Señor: Señor, permítame que en medio de esta prueba, en medio de esta dificultad, en medio de esta enfermedad, en medio de esta escasez, Señor, pueda yo glorificarle a usted, Señor. Que en medio de este dolor, Señor, yo le alabe a usted, Señor. Y que otros puedan ver su grandeza, Señor, a través de esta dificultad por la que estoy pasando.
porque usted es más grande que este problema. Amén. Así que no eviten las dificultades. El fuego de Dios que está purificando las vidas, sus propias vidas, para poder reflejarse Él en sus propios corazones, rostros. Y enseguida le dice, vístanse con vestiduras blancas para que no se descubra ¿qué? Su desnudez. Fuera del Señor, hermanos, no tenemos... estamos, como dice el libro de Hebreos, Él es el que ve todas nuestras... no hay cosa creada, dice su palabra en Hebreos, oculta a su vista, sino que todas las cosas están descubiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo está ahí. Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Y cada vez que habla la palabra de joyas en la Escritura, se refiere a la gracia de Dios. Es algo imposible de comprar. Se refiere a la gracia de Dios. Ellos estaban descansando en la cobertura terrenal, material, que se acaba en un momento. Solamente a través de la fe del Señor Jesucristo podemos descansar, tener seguridad, bienestar temporal y eterno, solamente a través de Cristo Jesús. Por eso le dice, compren de mí oro refinado, vístanse con esas vestiduras blancas para que no se descubra su desnudez. Algo interesante de lo que la palabra de Dios nos habla, porque vean lo que sigue diciendo. Unge tus ojos con colirio para que veas. Y enseguida dice, yo reprendo y castigo a los ¿qué? A los que amo. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues, ¿qué dice? Celoso. ¿Celoso por qué? Celoso por las cosas de Dios. Sé pues celoso y arrepiéntete. La disciplina, la reprensión, el castigo de Dios es necesario para los hijos de Dios. El castigo que Dios trae en la vida de un hijo de Dios, de una persona, de un hijo de Dios, es en gran manera muestra del amor de Dios para esa persona. Dios ha mostrado su amor a nosotros, sus hijos, cuando Él nos ha reprendido. ¿Cuántos no levanten la mano, pero cuántos de los que están aquí han sido reprendidos por el Señor a través de alguien? ¿Verdad? Que Dios nos ha reprendido. Oye, ¿qué estás haciendo? Está mal eso. Está mal. Eso no refleja a Dios. Tú dices que eres cristiano, no refleja a Dios. Si eso es tener a Cristo, yo no quiero nada de lo que tú tienes. Necesitas volver otra vez al Señor, necesitas amar a Cristo, necesitas estar en la palabra del Señor. Hay personas que tienen años, décadas en el Señor y no han leído la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. No la han leído. No la han leído completa.
Leen un versículo o alguien van a la iglesia y le leen un versículo aislado y de ese versículo no dicen nada cuando predican. Dicen, ya recibí la palabra de Dios. Y cuando dicen, ¿de qué habló? No sé, pero estuvo muy bonito. Por eso dice la Escritura, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, celoso por las cosas de Dios, celoso por la palabra de Dios, celoso por Cristo Jesús. Cuando alguien es reprendido, pero no escucha, entonces Dios usa la disciplina. Hoy en día es algo que ya no se usa, es el año 2000. Pastor, es el año 2022. ¿Sabe lo que significa el año 2022? El año 2022 los padres no tenemos tablita para los niños. Mi hijo, pórtese bien. Y los niños les pasa por aquí. Pero verá, úsela la varita con el niño. Vuelves a hacer eso, está la varita. ¡Pum! Te dije. Te dije. Oh, no, es que ya hoy en día vivimos en el año 2022. Pastor, estamos en la ciencia. Ahora se disciplina con los medios sociales. Wow, increíble, ¿no? Ahora gratificamos a los hijos. Ahora gratificamos a los hijos cuando en realidad se portan mal. Y me ha salido buen hijo. No tiene ganas de las cosas de Dios, pero es buen hijo. No lo veo nunca leyendo la palabra de Dios. No lo veo hablando de Cristo, pero es buen hijo. Instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo, dice, aun cuando sea grande, no se apartará de los caminos de Dios. Instruye, ¿saben lo que significa instruir? No sé qué significa enseñar, significa tomarlo de la mano y decir, veme lo que voy a hacer con el Señor. Yo adoro al Señor así, yo leo la palabra del Señor así, lo vamos a leer juntos. El Señor reprende y reprendió a esta iglesia porque la amaba. Porque dio su vida por ellos en la cruz del Calvario. Y por eso le dice, sé celoso y arrepiéntete. Y enseguida les hace una invitación. Vean lo que sigue diciendo. Enseguida les hace una invitación. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y aquí yo estoy a la puerta. En veces los cristianos usamos este versículo para los que no son creyentes. De aquí yo estoy a la puerta y llamo. No, esa invitación se la está haciendo Jesús a alguien que le conoce. A alguien que ha cerrado la puerta a Cristo. Y le está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. No importa cuánta intención tengan, los seres humanos tenemos muy buenas intenciones. Mientras usted tenga buena intención, es lo que cuenta. En veces el humanismo se ha entrado dentro de la iglesia, mientras es la intención. ¿Les ha tocado escuchar esa palabra? Es la intención la que cuenta. Yo le iba a ayudar, pero no le ayudé. No, hermano, es la intención la que cuenta, lo que usted hizo. No, ¿se imaginan si usted le va y dice al empleador? Oiga, pues tuve la intención de venir a trabajar. ¿Qué le va a decir? Yo también tengo la intención de ocuparlo, si está despedido. No, vean lo que el Señor le habla. No es una buena intención, no es el propio esfuerzo. Voy a echarle ganas en las cosas de Dios. De aquí en adelante voy a echarle ganas. No se trata de eso. Se trata de abrir nuestro corazón a Cristo Jesús y comenzar otra vez a enamorarnos de Cristo Jesús. Y cuando nos enamoramos de Cristo Jesús, vamos a hablar de Cristo Jesús. ¿Recuerdan? A lo mejor los que tienen jóvenes, jovencitas. ¿Recuerdan? La verdad que cuando estaban chiquitos no les gustaba bañarse a los hijos. Báñese, amigo. No, yo no me quiero bañar. ¿Sí? Van creciendo
Y las mujercitas se empiezan a maquillar. Y los papás nos ponemos medio celosos, ¿verdad? Oye, ¿por qué anda pintada? Y nuestra esposa nos tiene que decir, oye, pues tiene 18 años. El varón, ¿qué es lo que hace? Pone su porte, sus botas. Oye, ¿este qué le pasa? Y habla, no habla de otra cosa más que de ella. Ella no habla más que de él. ¿Qué es lo que hizo cambiar a esos jóvenes? Proverbios dice, ¿has visto? 7 cosas, entre ellas 6 cosas habla el Señor. Y entre ellas dice, ¿has visto la huella del varón sobre la doncella? ¿Has visto cuando una joven está enamorada? Cuando un joven está enamorado. ¿Han visto una iglesia cuando está enamorada? ¿O un hijo de Dios cuando está enamorado de Cristo? Por eso el Señor hace esa invitación. Déjame entrar a tu corazón. Yo estoy tocando. Y ahí se desenvuelve todo. Y el Señor, la palabra ahí en griego significa, no dice que el Señor toca una vez. La palabra en griego es estar tocando constante. Y aquí seguiré tocando hasta que me abras. Y el Señor lo va a seguir haciendo. Porque Él sabe que todo radica en una intimidad con Él. En una relación íntima con Jesús. Fuera de Él no hay nada. El libro de Cantares, cuando tengan una chance, léanlo porque es un libro tan romántico de entre Dios y el pueblo de Dios. Y cuando tengan esta semana, léanlo completo, pero léanlo como si fueran ustedes esa doncella y el que toca, el amado, sea Jesucristo. Y aquí dice, mi amado ha llegado, me he vestido con las mejores ropas. Y aquí mi amado toca la puerta, dice, y llama. Dice, no puedo salir, acabo de vestirme bien, no quiero enlodarme. Cuando abrí la puerta, dice, aquí mi amado se había ido. ¡Wow! No hay algo más terrible que cuando el Señor está tocando, Jesucristo está tocando, y no se abre, y un día, y una semana, y un año, y 2 años se convierte en 5 años, y 5 años se convierte en 10 años, y el Señor sigue tocando, y cuando abrimos, no está ahí. Lo busqué y no lo hallé, dice Cantares. Y salí a buscarlo, y les dije, ¿han visto a mi amado? Así es esa escritura. El Señor está tocando. Y esa palabra significa, sigo tocando. Y no le toco al mundo, a aquellos que no me conocen, le toco a aquellos, a esa iglesia, a esa última iglesia antes de mi venida. Toco a sus corazones para que no vean las cosas materiales como lo principal, para que no vean lo físico como principal, para que no vean las cosas terrenales como lo principal, sino para que me vean a mí como su único gozo, su única salvación, su único recurso. Por eso es que Él toca. Las mejores intenciones no significan nada, pero cuando invitamos a Cristo Jesús a nuestro corazón, entonces vamos a enamorarnos más de Él. Vamos a leer la palabra de Dios como una carta de amor de Cristo Jesús para nosotros. Vamos a leer sus reprensiones y le vamos a decir, Señor, gracias por haberme reprendido a través de su palabra. No quiero la disciplina. Algo que le digo yo a mis hijos. Hijo, no hagas lo que los demás jóvenes hacen. Usted no experimente en su propia carne. Sea sabio
y experimente en la carne ajena. Vea a los demás lo que sucede. Vea al mundo lo que sucede. Y cuando vea el dolor de los demás, diga: Señor, gracias por haberme librado. Y nunca es tarde para poder venir al Señor, amén. Para poder abrir ese corazón y decirle: Señor, usted será lo principal de aquí en adelante. Vean lo que sigue diciendo. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, ¿qué es lo que dice? Vean ahí. Si alguno, no dice si la iglesia. Él esperaba que alguno ahí en esa iglesia de la Odisea tibia, pobre, desventurada, ciega, desnuda, miserable, que alguno de esa iglesia abriera su corazón. Porque en una iglesia puede estar esta iglesia de la Odisea, tibia. En Capilla puede haber tibieza en los corazones de alguno de sus hijos, en alguna de sus hijas aquí. Dice: al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cuántos creen que el Señor cumple sus promesas? ¿Cuántos creen que el Señor, lo que Él dice, se cumple? El Señor Jesucristo dice: si Él dice, te vas a sentar en mi trono, estaremos a su lado. Y dice que nosotros, los hijos de Dios, los gentiles, dice, juzgaremos a las tribus de Israel. Por haber creído en Cristo Jesús. ¿Nos merecemos ese lugar? No, es gracia. Es gracia. ¿Cuántas? El médico de médicos sabe lo que necesitamos. En vez estamos ciegos, no podemos ver. De hecho, no podemos ver, hermanos. No podemos ver lo que Él quiere que veamos. Solamente Él, estando en nuestras vidas, puede ver a través de nuestras vidas lo que Él quiere que miramos. Él es el gran médico de médicos, es el gran proveedor. Él es el dueño de todo. ¿Qué podemos darle más que alabanza y adoración? ¿Recuerdan aquel ciego que vino a Jesús? Y termino con esto. Aquel ciego que vino a Jesucristo, ciego de nacimiento, dice Juan capítulo 9. Y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Quiero ver, Señor. Me imagino a aquel hombre. Jamás había visto la luz. Jamás había visto a nadie. Dice la Escritura que el Señor escupió en tierra, hizo lodo y le untó en los ojos y le dijo: ve y lávate en Siloé. Al untar lodo en los ojos, lo irrita. ¿Les ha tocado traer una piedrita en los ojos? Una pequeña pizca en los ojos. Cómo duele, ¿verdad? Y en veces el Señor tiene que traer irritación a nuestras vidas para poder ver. Yo creo que aquel hombre le gritaba: Señor, Señor, ¿por qué hizo esto? Yo quería ver y ahora me ha causado dolor. ¿Por qué, Señor, me ha causado dolor? Porque la disciplina es necesaria. Porque el dolor nos lleva a la iluminación. Y porque la iluminación nos lleva a ver la luz verdadera que es Cristo Jesús. El gran médico de médicos. Quizá a lo mejor ustedes dirán: eso fue para aquel ciego. Dice que cuando fue y se lavó, miró.
Y no encontró a aquel que le había untado el lodo en los ojos. Y fue a buscar a aquel que le había untado el lodo en los ojos. Salió a buscarlo. Un solo toque de Jesús había permitido que ese corazón fuera transformado. Un solo toque del Señor. Una sola irritación en su vida hizo que aquel hombre saliera y buscara a aquel que miró y quería mirar a aquel que le había ayudado a recobrar la vista. ¿Cuánto hace que no le decimos al Señor, al médico de médicos, a nuestro Señor Jesucristo, lo que dice el Salmo 139? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. En otras palabras, diciéndole al médico, Señor, necesito un examen completo de mi vida. Yo creo que estoy bien, Señor. En veces pretendo estar bien. Cuando otros me preguntan si estoy bien, le digo, estoy muy bien, bendecido. Pero solo el médico de médicos sabe por qué le está tocando. Escudriñame, Señor. Escudriñe mi corazón, mi conciencia, la manera en que hablo. Vea si hay maldad en mi corazón. Mire mis pensamientos. Mire mis pensamientos, Señor. Aquellos pensamientos que no le agradan. Y escuchen esto y pongan atención en esto. La confesión procede a la visión. La confesión precede a la visión. Y seguramente la irritación a la iluminación y la iluminación a ver la mayor luz que existe, que es Dios mismo. En un mundo de tinieblas cada vez más perverso. El mundo, escuchen esto, no se va a componer. Pero los hijos de Dios adoramos a Dios en el peor tiempo del mundo. Amén. Eso es un hijo de Dios que ha permitido que al abrir la puerta de su corazón, decir, Señor, no quiero ser tibio. No quiero ser esa generación. No lo voy a hacer. Amén.